Bien, el problema número 3 dice, si es que están viéndolo en pantalla, un polipéptido está formado por, y tenemos distintos grupos de este polipéptido, un grupo carboxilo, grupos alfamino, grupos imidazol, grupos oxidrilos de un fenol y grupos aminos, pero de una lisina. Nos Profe, informa la perdón. cantidad de esos grupos por mol de macromolécula que hay, el pKa al cual esos grupos se disocian, o sea, se desprotonan. Por ejemplo, el carboxilo se va a desprotonar a pH 4, o sea, la mitad de los carboxilos se van a desprotonar a pH 4, y el rango de disociación va a estar entre 2 y 6. El alfamino lo va a hacer a 7, lo mismo que el imidazol, y el rango va a ser de 6 a 8, y por último tenemos los oxidrilos de los fenoles y de la lisina que se van a desprotonar recién a pH 10 en un rango de 8 a 12. El ítem A me pide que grafique la curva de titulación que espera obtener en sus diferentes formas. O sea, ¿qué es lo que se hace? Se coloca la proteína a un dado pH, este polipéptido a un dado pH, en general ácido, y se lo empieza a titular, como uno titula un ácido. ¿Qué va haciendo? Va agregándole oxidrilos y va midiendo el pH. Entonces, eso se llama una curva de titulación, como la que ustedes se han encontrado en química general. Nada más que acá tenemos varios grupos para ir titulando. Y todos son ácidos débiles, un grupo carboxilo, un grupo alfamino, un oxidrilo de los fenoles, son todos ácidos débiles. Entonces tenemos que graficar la curva de titulación en sus diferentes formas. La primera que nos pide es R versus pH. El R, recordemos, eran los moles de ligando por mol, fijados por mol de macromolécula en función del pH. ¿Cómo quedaría esa curva? El ítem 2 nos pide los moles de oxidrilos agregados, o, que es lo mismo, protones disociados, por mol de proteína versus pH. Y el ítem 3, o sea, lo que en el ítem 2 era el eje Y, va a ser el X, y lo que era el eje X va a ser el Y. Ese se los voy a dejar de tarea. Bien, ¿qué suposiciones emplea para hacer los diferentes gráficos? Bueno, eso después lo vamos a ver. Y después el ítem B me pide que, de acuerdo con los grupos disociables, indique cuál será el punto isoeléctrico, y luego me pide que represente en un mismo gráfico, representen en el mismo gráfico la curva de titulación que esperaría encontrar trabajando a mayor fuerza iónica, una fuerza iónica mayor a la del ítem A. Y por último me dice, si bloqueo el alfa-amino y se repite la titulación, ¿qué curva obtendría y qué pH sería el isoeléctrico? Bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver acá en el pizarrón. Yo copié este gráfico, ¿sí? Se ve el pizarrón, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Copié el cuadro que les mostré en el programa y vamos a hacer la curva de titulación. Lo primero que vamos a hacer es R versus pH. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que tengo, voy a separar la tabla de acuerdo al pKa de disociación. De acuerdo a los pKa tengo tres grupos de pKa, A4, 7 y 10. Entonces, fíjense, si yo trazo una línea acá y trazo una línea acá, voy a tener dos grupos que el pKa de disociación va a ser 4. Dos grupos cuyo pKa de disociación va a ser 7 y 4 grupos
cuyo pK de disociación va a ser 10. Supónganse que yo empiezo a trabajar a pH 2, ¿sí? A pH 2, fíjense, el pK de disociación acá va de 2 a 6. ¿Qué quiere decir? Que a pH 2 todo se encuentra protonado, ¿sí? Todos estos grupos, hasta el grupo carboxilo, se encuentra protonado. Entonces, el R, nosotros sabemos que es moles de ligando. ¿Cuál es el ligando acá que me interesa si estoy haciendo una titulación ácido-base? Protones. Los protones. Moles de protones fijados por mol de polipéptido. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo considero que a pH 2 está todo protonado, ¿cuántos moles de protones están fijados? Considerando que tengo un mol de polipéptido. ¿Cuántos creen que va a ser? Estos dos van a estar protonados. Estos dos van a estar protonados. Estos 4 van a estar protonados. ¿Qué número es ese? 1. Tengo que sumar todos estos, ¿sí? 8 moles. O sea, a pH 2, los 8 moles de protones están fijados. Quiere decir que si acá es un 4, acá es un 2, un 6, acá es un 8. O sea, a pH 2, yo sé que tengo 8 moles de protones fijados, ¿sí? El primer pH de disociación es de 2 a 6. Si esto es un 2, vamos a poner un 6 acá. Quiere decir que a un pH 6 se desprotonaron estos dos grupos. Si tenía 8 moles fijados y se desprotonaron dos grupos, ¿cuántos moles quedan fijados? 6. 6. Quiere decir que la curva de titulación va a tener que pasar por acá. Después vemos qué forma tiene. Luego me dice que entre 6 y 8, 6 y 8 sería más o menos acá, se desprotonan el alfa-amino y el imidazol. 2 más. Quiere decir que si tenía fijado 6, a pH 8 voy a tener fijados 4 protones. Quiere decir que la curva va a pasar por acá también. Y por último, entre 8 y 12, se van a desprotonar todos los grupos que quedaban, o sea, estos 4, o sea, 3 del oxidrilfenol y 1 del epsilonamino de la lisina, se van a desprotonar. Quiere decir que a pH 12 ya no voy a tener más protones fijados al polipéptido. Por lo tanto, llega a 0. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a fijarnos, o sea, yo ahora voy a tener que trazar curvas en este cuadrado y en este cuadrado. ¿Qué ocurre a pH 4? A pH 4 yo sé que la mitad de los protones de los carboxilos están protonados y la otra mitad no. Quiere decir que a pH 4 y en 7 va a pasar la curva. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando yo estoy titulando un ácido débil como es un carboxilo? En un primer momento voy agregando oxidrilos y el pH se va modificando
hasta que llego a un buffer donde el agregado de más oxidrilos no cambia mucho el pH, porque ahí es como que los grupos carboxilos se comportan como un buffer, tienen la capacidad buffer. Entonces, en esta zona agrego oxidrilos, pero el pH no cambia. Y luego, cuando ya se rompió el pH, nos queda así. Es una curva de titulación típica de un ácido débil. O sea, es como que tenemos que tomar cada uno de estos grupos como una titulación de un ácido débil. A pH 7, o sea, yo tengo a pH 6, 6 grupos. A pH 8, 4 grupos. Ahora, la mitad de estos protones a pH 7 van a estar desprotonados y la otra mitad no. Quiere decir que entre estos dos, en la mitad, por ahí va a pasar la curva, porque ese sería el pKa de disociación de estos dos grupos. Esto sería pH 7 y esto corresponde a 5. Entonces, nuevamente, un ácido débil pasa por ahí. Y por último, el pKa de disociación a pH 10 de estos 4 grupos, yo voy a saber que a pH 10 la mitad van a estar desprotonados y la otra mitad no. Por lo tanto, cuando R vale 2, la mitad de los grupos están protonados y la otra mitad no. Por lo tanto, la curva tiene esta forma. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien me escribió en el chat? Ahí lo dejo en ingresar. Bien. Siendo así, vamos entonces, este sería el ítem A, y donde graficamos R versus pH. Vamos a hacer acá el ítem. A ver, vamos a borrar acá que hay más lugar. Lo que ahora me pide el ítem 2 es que grafique los moles de hidróxido de sodio agregado por mol de polipéptido versus pH. Vamos a hacerla en la misma gráfica. No, vamos a ensuciar un poco las cosas. El pH lo dejo igual. Bien. La cosa acá es de dónde voy a partir. A pH 2 yo no agregué ningún mol de hidróxido de sodio, por lo tanto, parto de esta posición, ¿sí? Entonces, voy a tener una disociación entre 2 y 4, como antes. ¿Cuántos moles tengo de hidróxido de sodio que agregar para que se disocien todos los carboxilos, los protones de los carboxilos? O sea, ¿cuántos carboxilos tengo? Fíjense en la tabla. ¿Cuántos carboxilos tengo? ¿Están ahí?
No sé, profe, yo no sé dentro, pero serán dos. Dos carboxilos, ¿sí? Entonces, para desprotonar estos dos carboxilos, tengo que haber agregado 2 moles de oxidrilos. Por lo tanto, este es el primer punto, este es mi segundo punto, ¿sí? Luego tengo estos dos grupos que se desprotonan entre, perdón, acá, esto de acá, entre pH 6 y pH 8. O sea, con 2 más me da 4 entre pH. O sea, cuando agregué 2 protones estoy en pH 6. Cuando agrego otros 2 protones voy a estar a pH 8. ¿Sí? Y cuando agregue 4 protones más, 3 más 1, o sea, nuevamente acá 8 protones, voy a haber desprotonado los 8 grupos, los 8 protones que tenía la proteína. ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces, nuevamente voy a tener una curva acá y una curva acá, ¿sí? Bien, entonces, nuevamente estoy agregando oxidrilo, acá todavía no tengo capacidad buffer, pero yo sé que a pH 4 la mitad de los oxidrilos, de los carboxilos, se van a ver desprotonados, entonces esto sería 1, y tengo esta forma. ¿Esto qué es? Una curva de titulación de un ácido débil. ¿Qué ácido débil es? Los carboxilos del polipéptido. Luego a pH 7 se me van a ver desprotonados estos dos, más 1, que es la mitad de los que se desprotonan a pK 7. Nuevamente, una curva de titulación de un ácido débil. Y por último, a pH 10, y acá vamos a tener 6, en este punto, o sea, acá yo ya tenía desprotonado 4 protones, o sea, los había neutralizado agregando 4 moles de oxidrilos, desprotoné 4, 6 lo voy a desprotonar hasta llegar a pH 12, donde los 8 tuve que agregar 8 moles de hidróxido de sodio para desprotonar los 8 grupos del polipéptido. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. El 3, que ese sí se los dejo de tarea, siempre históricamente lo dejé de tarea, es hacer pH versus hidróxido agregado por mol de polipéptido. O sea, es como que esto que es el eje X pasa a ser el eje Y, y este que es el eje Y pasa a ser el eje X. O sea, tendrían que girar esto y ver cómo les queda. ¿Sí? Eso queda de tarea. Bien. La siguiente pregunta es, ¿qué suposiciones emplea para hacer los diferentes gráficos? Las suposiciones que uno emplea al hacer este tipo de gráfico es en general que las cargas que quedan en la proteína no afectan el pKa de los grupos, o sea, que estos grupos no están afectados por las cargas de las proteínas. Bien, vamos entonces ahora a hacer el ítem B, que me dice que calcule, de acuerdo al número de grupos disociables, a este número de grupos, el punto isoeléctrico del polipéptido.
El punto isoeléctrico del polipéptido es muy importante por lo siguiente. Si yo conozco el punto isoeléctrico del polipéptido, voy a poder saber a cada pH qué carga neta va a tener la proteína. Al pH igual al punto isoeléctrico, la carga neta de la proteína, o en este caso el polipéptido, va a ser 0. ¿Sí? Si el pH es menor al punto isoeléctrico, como suele estar protonado, o sea, los grupos suelen estar protonados, entonces, ¿qué ocurre? Si el carboxilo está protonado, no tiene carga. Ahora, si un amino está protonado, tiene carga positiva. Entonces, a un pH por debajo, menor al punto isoeléctrico, la proteína, el ZP, o sea, la carga de la proteína, es mayor a 0. A un pH igual al punto isoeléctrico, el ZP es igual a 0, o sea, la carga de la proteína es igual a 0. Y a un pH mayor al punto isoeléctrico, la carga de la proteína o del polipéptido es menor a 0. ¿Por qué? Porque si se desprotona un amino, pasa a tener carga neutra, o sea, no tiene carga, pero si se desprotona un carboxilo, tiene una carga negativa. Entonces, la carga neta de la proteína a un pH mayor al punto isoeléctrico va a ser negativa. Eso ocurre siempre, es una de las pocas generalizaciones que podemos tomar en la fisicoquímica. Bueno, es una broma, pero esto es siempre así. Entonces, con los datos que tenemos, vamos, o sea, nosotros con estos datos tenemos que ver a qué pH la proteína tiene carga 0. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a colocar carboxilos, vamos a poner a pH 2, vamos a poner a pH 6, a pH 8 y a pH 12. O sea, me fijo todos estos rangos para ver qué carga va a tener la proteína. Yo sé que tengo 2 carboxilos. Luego voy a tener un alfamino. Y vamos a escribir acá carga. Imidazol. Y el oxidhidro del fenol. Bien. Esperen que... Bien. Entonces, a pH 2, todos los carboxilos están protonados, por lo tanto tienen carga 0. Pero a pH 6, acá tiene que ir un 8, y por encima de un pH 6, voy a tener 2 cargas negativas. Menos 2, menos 2, menos 2. ¿Sí? Bien. Perdón, la carga la vamos a poner acá. Los aminos están protonados por debajo de su pKa. Por lo tanto, a pH 2, los aminos
ya sea los grupos aminos alfa o épsilon o el imidazol, que también es un grupo amino, una amina secundaria, están protonados, por lo tanto tienen una carga positiva. Tengo un amino, un alfamino, un imidazol y ¿cuántas lisinas tengo? Una lisina. ¿Sí? Y el fenol, cuando está protonado, o sea, es un grupo oxidrilo, cuando está protonado tiene carga cero. Por lo tanto, la carga a pH 2 es de 3 positivo. ¿Sí? Estamos por debajo del punto isoeléctrico. ¿Qué pasa a pH 2? Perdón, a pH 6. Como les dije, el carboxilo se desprotonó para siempre. Por lo tanto, puedo poner -2, -2, -2. El imidazol, perdón, el alfamino y el imidazol, a pH 6, están protonados. Por lo tanto, siguen estando protonados, +1, +1. La lisina sigue protonada, el fenol sigue protonado, por lo tanto, acá la carga ya es +1. ¿Sí? Tengo -2 más 3, me da +1. ¿Qué ocurre a pH 8? ¿Quién se desprotonó? Se desprotonaron estos dos. Por lo tanto, estos que tenían carga +1, ahora tienen 0. Y ya cuando cambian la carga, a otros pH no la vuelven a cambiar. ¿Qué pasa con la lisina? Sigue con carga +1 y esto tiene carga 0. Por lo tanto, hago -2 más 1, -1. ¿Sí? Pasé de una carga positiva a una carga negativa. ¿Por qué estoy con carga negativa? Quiere decir que a este pH, a pH 1, estoy por encima del punto isoeléctrico. Acá estaba por debajo del punto isoeléctrico. Terminamos de analizar qué pasa a pH 12. A pH 12 se desprotonó la lisina y se desprotonaron los 3 oxidrilos del fenol, carga -5, ¿sí? Más, voy a un pH más extremo, más carga tiene la proteína. pH 2 tiene +3, a pH 12 tiene -5. Para determinar el punto isoeléctrico, yo sé que entre pH 6 y pH 8 está el punto isoeléctrico, o sea, está el punto donde el pH, o sea, donde la carga es igual a 0, ese es el pH que es igual al punto isoeléctrico. Entonces, yo acá no tengo suficientes datos para saber si es 6, 6,5, o sea, 6 sé que no es, pero es mayor a 6 y menor a 8. Puede ser 6,5, puede ser 7, puede ser 7,5, ¿sí? Pero sé que está en ese rango. Es muy probable, dado la cantidad de grupos que tengo, que a pH 7 la mitad, o sea, la carga neta sea 0, ¿sí? Entonces, por ahora lo único que podemos decir es que el punto isoeléctrico está entre pH 6 y pH 8, con este cuadro. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bien. Vamos entonces ahora a trabajar con un cuadro a mayor fuerza iónica. Es más, digamos, vamos a trabajar con el cuadro R versus pH. Bien. Así que voy a volver. Entonces, lo que vamos a resolver ahora es el ítem C, que me dice que represente en el mismo gráfico la curva de titulación que esperaría encontrar trabajando una fuerza iónica mayor que en el ítem A.
Bien, lo que vemos acá es la curva de titulación, R en función de pH, o sea, acá se desprotonaron los carboxilos, acá el alfamino y el imidazol, y acá los 3 fenoles y el epsilonamino. Entonces, lo que tenemos que ver es qué efecto le produce la fuerza iónica. En la teoría, lo que ustedes vieron fueron que, o sea, teníamos una constante de afinidad que era igual a una constante de afinidad intrínseca, o sea, sería la constante de afinidad del ligando por la macromolécula, o en condiciones que no hubiera carga, o sea, cuando la carga era igual a 0. Ahora, si aparecen las cargas, aparece este factor que es E a la menos 2 por este factor electrostático, por la carga de la proteína, por la carga del ligando. ZE representa la carga del ligando. Lo que afecta a la fuerza iónica es este factor electrostático, que cuando aumenta la fuerza iónica, disminuye el factor electrostático. ¿Cómo lo vamos a pensar nosotros? Pensemos primero que la carga de la proteína, como vimos, dependía del pH, ¿sí? Si estaba por debajo del punto isoeléctrico, la proteína iba a tener carga positiva, y si estaba por encima del punto isoeléctrico, la proteína iba a tener carga negativa. ¿Eso en qué afecta? En la carga del ligando. Porque, ¿qué ocurre? Una cosa es, el ligando ya sabemos cuál es, el protón, tiene carga positiva. La proteína, si tiene carga negativa, va a tener afinidad, mucha afinidad por el ligando, y lo va a repeler si estoy por debajo del punto isoeléctrico, porque tanto la proteína y el ligando van a tener carga positiva. Por lo tanto, no va a tener tanta afinidad por el ligando, sino más bien va a tratar de disociarlo. ¿Cómo juega la fuerza iónica en estas fuerzas de repulsión o de atracción que estuvimos viendo? Fuerzas de repulsión por debajo del punto isoeléctrico y fuerzas de atracción por encima del punto isoeléctrico. Siempre que yo agrego una fuerza iónica, disminuyo el factor electrostático. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué significa disminuir el factor electrostático? Estoy apantallando las cargas. ¿Qué pasa? Si yo agrego fuerza iónica a una proteína que está cargada positivamente, se le van a acercar más bien aniones. Entonces esa carga positiva no va a ser tan grande y la carga positiva del ligando tampoco va a ser tan grande. Entonces, como que si había repulsión, en presencia de la fuerza iónica, no va a haber tanta repulsión. O sea, voy a tener más repulsión si no tuviera nada de sal que en presencia de sal. ¿Y qué pasa cuando hay atracción? Cuando hay atracción, si yo agrego fuerza iónica, estoy como neutralizando un poco esa atracción. O sea, la carga negativa de la proteína se le van a acercar cationes, entonces ya no va a tener tanta carga negativa para atraer el ligando. Por lo tanto, las repulsiones disminuyen, pero también disminuyen las atracciones. Entonces, yo lo que tengo que ver, va a pasar algo por debajo del punto isoeléctrico y otra cosa por encima del punto isoeléctrico. Y otra cosa que tengo que considerar es esto, o sea, esta fórmula es con constantes de afinidad. Ahora, si yo quiero pasar constantes de afinidad a constantes de disociación, que son los datos que tengo acá, la constante de disociación es 1 sobre la constante de afinidad. Quiere decir que si disminuye la constante de afinidad, aumenta la constante de disociación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a graficar acá
una curva con otro trazo, no tengo otro color, considerando la nueva fuerza iónica. Pero tengo que definir cuál va a ser el punto isoeléctrico. Por comodidad, habíamos dicho que el punto isoeléctrico iba a estar entre 6 y 8. Vamos a definir que el punto isoeléctrico, o sea, vamos a suponer que el punto isoeléctrico está a pH 7, ¿sí? Por debajo de pH 7 la proteína va a tener una carga positiva. Por encima del pH 7 va a tener una carga negativa. ¿Qué pasa a pH 7? Ya no depende de las cargas, o sea, ya se comporta con la constante de afinidad intrínseca que no es afectada por la fuerza iónica. Entonces, las curvas que hagamos a mayor fuerza iónica, en el único punto que se va a encontrar con esta curva es al pH, en el punto isoiónico. ¿Sí? Entonces, pensemos, o díganme ustedes, ¿qué afinidad va a tener una proteína cargada positivamente por un protón? Ninguna. Poca afinidad. Poca. Sí, sí. Ahora, si yo agrego una sal, ¿esa afinidad va a aumentar o va a disminuir? Aumenta. Aumenta. Aumenta, ¿sí? Por lo tanto, la disociación va a disminuir. O sea, tengo que agregarle más, o sea, tengo que agregarles más oxidrilos para poder disociarlo. Entonces, la curva va a estar corrida hacia la hacia la derecha con respecto a la curva original. Y por debajo, o sea, por encima del punto isoeléctrico, la afinidad, o sea, si yo agrego, tiene afinidad. Ahora, si yo agrego fuerza iónica, esa afinidad disminuye, va a ser más fácil quitar el protón, entonces la curva por debajo del punto isoeléctrico se encuentra hacia la izquierda. En el único punto donde se encuentra es en el punto isoeléctrico. ¿Estamos? Sí, profe. Algo parecido tienen en el problema número 4. ¿Sí? Tenemos dos fuerzas iónicas, nada más que ahora con una proteína. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vamos a hacer entonces ahora el ítem D, que me dice, si bloqueo el alfamino, o sea, lo bloqueo quiere decir que lo quito, lo cambio por otro aminoácido, en realidad el alfamino es el extremo terminal, le pego algo que impida que se vaya a desprotonar, que calcule el punto isoeléctrico, primero qué curva obtendría y que calcule el punto isoeléctrico. Entonces, si yo bloqueo el alfamino, yo ahora voy a tener, en lugar de 8 grupos como tenía antes, voy a tener 7 grupos, ¿sí? Porque le quité uno de ellos. Entonces, 4, 6 y 7. Entonces, primero, entre pH 2 y 6, voy a desprotonar los dos carboxilos. Entonces, si en lugar de tener 8 como tenía antes, ahora tengo 7, si desprotono 2, voy de 2 a 5.
Luego, este ya no lo tengo, por lo tanto solamente voy a desprotonar el imidazol, que voy a ir desde 5 hasta 4, desde pH 6 a pH 8. Y por último, me queda desprotonar estos 4 grupos entre pH 8 y 12, y esta sería la curva que me quedaría, ¿sí? Es como una curva por debajo de esta, o sea, sería desde 8 hasta 5, de 5 a 4 y de 4 a 0 como tenemos, ¿sí? Pero no dicen el mismo gráfico, así que lo hacemos en otro gráfico. Y por último, nos pide que calculemos el pH isoeléctrico, o el punto isoeléctrico, que es lo mismo. Entonces, al calcular el punto isoeléctrico, nuevamente, me conviene colocar los pHs donde comienzan y terminan los rangos de disociación, poner carboxilos, imidazol, los oxidrofenólicos y los epsilonaminos. Entonces, a pH 2, y acá vamos a colocar la carga. A pH 2, estos están protonados, por lo tanto tienen carga 0. Los imidazol tienen una carga positiva, estos están protonados, tienen carga 0, y estos tienen, al estar protonados, los aminos tienen una carga positiva, por lo tanto la carga es más 2. A pH 6 se desprotonaron los 2 carboxilos, me quedan 2 cargas negativas. Y acá tengo una carga positiva del imidazol, los 3 fenoles tienen carga 0, y acá tengo una carga positiva, menos 2 más 2 me da 0. Este es el punto isoeléctrico si yo bloqueo el alfamino. Vamos a seguir pensando qué pasa en pH 8. Este ya quedó con menos 2. El imidazol, dijimos, se va a desprotonar, va a estar desprotonado, por lo tanto acá tiene carga 0. Esto sigue teniendo carga 0. Y esto sigue teniendo carga positiva. Tiene menos 1. Y por último, este sigue desprotonado. Estos 3 se van a desprotonar, van a tener carga menos 3. Y este se va a desprotonar, va a tener carga 0, menos 5. ¿Sí? Pero acá sí vemos, podemos determinar exactamente cuál es el pH isoeléctrico, ya que encontramos un pH donde da 0 la carga neta.